Seguimos, amados hermanos, acá en la radio de Benecer, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay, para los 5 continentes, con mi hermana Débora allí en los controles. Amados hermanos, trayendo reflexiones, trayendo palabras, lo que Dios ponga en nuestro corazón para hablar. Amados hermanos, para edificación, como siempre decimos, ¿verdad? Para edificación, para exhortarnos unos a otros, porque la venida de Cristo es acelerada. Y una de las cosas fundamentales es que nosotros tengamos esa fe que Dios quiere, ¿sí? Y como decía en el tramo anterior, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si tú no lees la palabra, si tú no escudriñas, no vas a tener fe. Por más que le pidas a Dios, no vas a tener fe, porque la fe viene por el oír. Por eso Dios dice en su palabra, el que tenga oído, oiga. El que tenga oído, oiga para oír. Nosotros caminamos, amados hermanos, sabiendo y entendiendo que la fe viene por el oír. Hablamos en el tramo anterior que hay un don de fe, amados hermanos, que eso es dado por el Espíritu Santo. Pero para nosotros tener fe, cada uno de nosotros tenemos que escudriñar la palabra. La palabra es la que te da la fe. Pero luego, vuelvo a repetir, el Espíritu Santo le da el don de fe al que Él quiere. Y no se lo da, sino que se lo coloca en Él. Porque el don de fe es del Espíritu Santo, no es de ningún hombre. Amén. Quiero ir, amados hermanos, ahí en San Marcos 7:31. Jesús sana a un sordo mudo. Jesús sana a un sordo mudo. Como dice la palabra, ¿habrá algo imposible para mí, creador de toda carne? Para Dios no hay nada imposible. Vamos a ver aquí en este pasaje cómo Jesús nunca oraba de la misma manera. Él siempre oraba de distintas maneras, ¿verdad? No hay que oremos por un enfermo siempre de la misma manera. Por eso tenemos que llegar a esa comunión con Dios, para que el Señor nos enseñe cómo orar por los enfermos. Cómo orar por los enfermos. A veces oramos y oramos mal, pero por misericordia Dios sana. Pero no hemos escuchado la voz del Espíritu Santo cómo orar. Entonces, hay una cantidad de pasajes bíblicos que Dios nos muestra que Jesús oraba de distintas maneras. Y acá vamos a ver esto, amados hermanos, sobre este sordomudo. Y dice así la palabra de Dios: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo mudo, sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiese las manos encima. Acá, hermanos, vamos a ver algo maravilloso de Jesús. Le rogaron que pusiera las manos. Quisieron ordenar a Jesús lo que tenía que hacer. ¿Cuántas veces a nosotros nos dice, pastor o hermano, imponga manos sobre mí? Uno tiene que escuchar la voz de Dios y no la voz de las personas. Jesús no escuchó la voz de las personas, y eso que le rogaron. Y eso también nos da una enseñanza para nosotros, hoy día, amados hermanos, de imponer las manos cuando el Espíritu Santo nos muestre, cuando el Espíritu Santo nos guíe a imponer las manos. Habían venido al Uruguay los hermanos Hankler, que nuestro pastor Freddy Sosa tiene un libro de ellos, cómo el Señor les enseñó a orar por los enfermos. Y en una de las cosas que hablaba ese libro, hermano, que había llegado a una campaña a una persona ciega, en el cual habían orado muchos por él y no había recibido la vista. Y estos hermanos, que tenían un don de milagros, un don de sanidad maravilloso, ¿sí? El Espíritu Santo le dice que ore por la columna,
Y ellos fueron y pusieron manos sobre las vértebras y el hombre ciego quedó viendo. Y el Espíritu Santo le mostró que era un nervio que estaba apretado, por eso no podía ver. Por eso nosotros tenemos que estar en esa comunión íntima con Dios. A mí me falta un montón, hermano. A mí me falta un montón, pero reconozco lo que dice la palabra y reconozco aquellos hombres de Dios que fueron usados tremendamente por Dios, que estaban en esa comunión íntima con Dios y Dios les revelaba cómo orar por los enfermos. Acá, hermano, en el 32, ¿verdad? 7:32 de Marcos, dice, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera las manos encima. Le rogaron que pusiera las manos encima. Jesús no les hizo caso. No les hizo caso. Sino que él sabía por el Padre cómo tenía que orar por este hombre. Dice, y tomándole aparte, escucha bien, no los tomó delante de la multitud, se apartó para orar por él. Mira la diferencia, cómo Jesús nos enseña que debemos escuchar la voz dulce del Espíritu Santo, aún para ministrar, hermanos. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas. Metió los dedos, no le impuso mano. Le metió los dedos sobre las orejas de él. Y escupiendo, escucha bien, y escupiendo tocó su lengua. ¿Era imponer mano o había que hacer otra cosa para que este sordo mudo, ¿verdad? Y tartamudo, tartamudo, pudiera escuchar y hablar normalmente? Cuando nosotros nos dejamos guiar por estrategias humanas, nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso Dios te quiere a ti y me quiere a mí. Estar en la comunión íntima con el Espíritu Santo, cómo orar, cómo clamar. ¿Qué es lo que debemos de hacer, amados hermanos? ¿Qué es lo que debemos de hacer? No es ir e imponer mano y poner mano, no. Es estar en la comunión íntima con Dios para que Dios te revele cómo debes de orar. Por eso yo te digo, a mí me falta un montón. Me falta estar más en la comunión con Dios para escuchar la voz del Espíritu Santo cuando voy a orar por una persona. Un día, hermanos, yo vendía plástico en la calle, tenía 4, 5, 6 muchachos que se golpeaban puerta a puerta cuando se vendían los plásticos. Yo estaba con una camioneta combi y ahí teníamos de todo, cosas de plástico. Y me acuerdo que estábamos allí en la cantera de La Paz, ¿sí? En un pueblito chiquito que hay allí, pero sabíamos que tal fecha la gente toda cobraba, ¿sí?, de los frigoríficos y podíamos ir a vender y nos compraban. El que vende en la calle sabe todo eso. Y bueno, y me dicen a mí, y yo voy ahí a ese lugarcito, y los muchachos salieron, cada uno con sus bolsos para vender. Y viene un joven de unos 14, 15 años, acompañado con otro joven, y el primer joven, que es el que pasaba cerca de la camioneta, tenía un brazo vendado y colgado casi al cuello, atado. Y con una mano toca la camioneta. Y yo lo miré y seguí allí. Y el Señor me habla con voz audible y me dice, ¿para qué te traje aquí?
qué vergüenza. Yo fui a vender plástico. Yo no fui a orar por nadie. Pero sin embargo fue el Señor que me llevó ahí. Y yo iba a vender plástico. Amados hermanos, me dijo el Señor con voz audible, ¿para qué te traje aquí? Bajé de la camioneta, saqué la cabeza por fuera del vidrio de la camioneta. Digo, muchachos, vengan, tengo que hablar con ustedes. Le digo, ¿qué te pasó en ese brazo? Me dice, con una guadaña me caí y se me tranqué con la madera del mango de la guadaña, tranqué el brazo contra el suelo. Dice, y fui a la policlínica, y me vendaron todo el brazo, pero hay momentos que no aguanto el dolor. Y yo le digo, ¿querés que ore por vos? Yo soy evangélico, creo en Jesucristo. ¿Querés que ore por vos? Y el muchacho agacha la cabeza allí y me dice, y bueno, digo, subí a la camioneta. Subieron los dos a la camioneta. Y empecé a orar y el brazo se empezó a mover. Le saqué las vendas, digo, levantaba los brazos, golpeaba las palmas, las manos. Una alegría ese niño, ese jovencito. Digo, bueno, ahora decirle a tu mamá que vaya a una iglesia evangélica que haya por acá por La Paz. Yo soy de Las Piedras, pero decirle que un hijo de Dios oró por vos y que Dios te sanó. Salió con la venda en la mano, riéndose con un gozo y saltando. Hermanos, pero tenemos que saber escuchar la voz de Dios. Yo fui a vender plástico, lo menos que fui a hablar de Dios y a orar por alguien. Sin embargo, el que me llevó fue Dios. Yo creía que había sido yo el que había ido. Fue el Señor. ¿Para qué te traje aquí? ¿Qué te quiero explicar con esto, hermano? Nosotros que ministramos la palabra, que ministramos en campañas, que ministramos dentro de la iglesia, imponemos mano, ¿verdad? La Biblia dice no imponer mano a la ligera. Porque muchas veces ponemos las manos a la ligera cuando la persona está en pecado, cuando la persona está mal delante de los ojos de Dios, o ha tomado la Santa Cena mal, en maldición, y luego nosotros venimos y le imponemos las manos. ¿Comprenden lo que quiero decir? Todos tenemos que hacerlo guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿A quién le imponemos mano y a quién no le imponemos mano? ¿Comprenden lo que quiero decir? Fíjense en lo que pasó. Y le trajeron un sordo mudo, un sordo tartamudo, y le rogaron que le pusiese las manos encima. Le rogaron que pusiese las manos. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Escupió y con esa escupida tocó la lengua del tartamudo. Jesús hacía las cosas como él quería. No tenía estrategia humana. Él se guiaba por el Padre. Y levantando los ojos al cielo, gimió, escucha, gimió en el Espíritu, como dicen Romanos, que debemos gemir en el Espíritu. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Cuántas enseñanzas de nuestro Señor Jesús, que te dio autoridad a ti y me dio autoridad a mí para imponer manos, para orar, para echar fuera demonios. Pero obedecemos la voz del Espíritu Santo.
cómo lo debemos de hacer? ¿O vamos a la carrera e imponemos mano a la manera nuestra? Por eso, hermano, Dios tiene una misericordia tan grande con todos nosotros. Dios tiene una misericordia tan grande, pero a partir de saber y entender estos secretos bíblicos, hermano, ya después tenemos que obedecer. Después tenemos que obedecer. Fíjate lo que dice, y le mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaban. La fama de Jesús corría por todos lados, amados hermanos. Y él les decía que no hablaran nada, que se callaran, era al revés. Cuanto más hablaban, amados hermanos. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Escuchen bien. Bien lo ha hecho todo. Ellos lo estaban observando a Jesús, pero como pasado por rayos X. Y ellos dicen, las multitudes dicen, todo lo ha hecho bien. Bien lo ha hecho todo. Hace que los sordos oír y a los mudos hablar. Ese Dios es el que te llamó a ti y me llamó a mí, para hacer los mismos milagros en el nombre de Jesús. Y obras mayores harán en mi nombre. Ahora, Jesús oraba todas las noches y estaba en comunión íntima con el Padre. Y cuando iba a actuar, ya Dios le había hablado cómo tenía que hacer las cosas. Y tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Aprender a escuchar la voz de Dios, estar en el secreto de Dios, para cuando algo vaya a suceder, como en el caso de este sordo mudo, tú sepas lo que tienes que hacer. Que Dios te bendiga grandemente, ¿verdad? Y nos vamos y será hasta mañana, si Dios lo permite, con mi hermana Débora a la misma hora. Que Dios los bendiga.